días, familia de Casa de Fe. Buenos días a quienes nos escuchan, tú que estás sintonizando. Ahí abajito de donde aparece la pantalla aparece compartir. Le puedes dar compartir para que alguien más pueda escuchar este tema el día de hoy. El día de hoy terminamos esta serie que hemos estado compartiendo, Dios, realidad o mentira. Y hemos sentado, si no las has visto, o si es la primera vez que entras a este canal, la primera vez que estás viendo este tema, puedes buscar ahí en Casa de Fe y ver Dios, realidad o mentira 1, que fue donde sentamos las bases de dioses que hemos creado. La idea que está en la sociedad o en algunas personas que dicen, que usan como argumento para rechazar la existencia de Dios. Ellos dicen, sí, bueno, yo no creo en Dios porque ¿por qué Dios permite que cosas malas le pasen a personas buenas? Y es un argumento que se usa y es muy emocional. Pero la realidad histórica, la realidad de la Biblia y la realidad de Dios, de quien Jesús nos habló, es que nunca fue un argumento a favor de Dios. Nunca el cristianismo ha dicho, como no le pasan cosas malas a personas buenas, es una prueba que Dios existe. No, es alguien que alguien quiere. Yo quiero que Dios me guarde. Está la idea del Dios guardaespaldas. Si Dios está conmigo, nada malo me debe suceder. Y cuando me sucede algo malo, me desanimo y digo, no, entonces Dios no existe. Pero ¿quién te dijo que Dios debe estar ahí para protegerte y que nada malo te suceda? Ciertamente, no Dios de quien habló Jesús, no el cristianismo a lo largo de la historia, no la iglesia cristiana. Bueno, hoy terminamos este tema. Y hemos dado información, uno, para que nosotros como cristianos podamos afirmar nuestra fe. Es para que nosotros como cristianos podamos afirmar nuestra fe, o quienes aún no se acercan puedan tener un argumento, puedan escuchar más bien una presentación. Algunos se han alejado de la fe, quizá por algún problema, alguna dificultad en el caminar. Quizá tú mismo en estos momentos estás en una lucha con la fe por una circunstancia que estás viviendo. Y te quieres alejar por la enfermedad, por la crisis económica, porque hay preguntas que no han sido respondidas, o porque tuviste una mala experiencia en una iglesia, o un cristiano te estafó, te robó, hizo algo y eso te desanimó y ya no quieres acercarte. Pero debes saber que no son argumentos. Es algo muy emocional, pero no son argumentos. Quizá creciste en una iglesia cristiana donde no podías preguntar, tenías muchas dudas de joven, pero no podías preguntar. Y si tan solo preguntabas, te acusaban de incrédulo, hereje, y casi te excomulgaban, te exorcizaban ahí. Pero debes saber, a Dios no le molestan las preguntas. A los religiosos sí, pero no a Dios. Y si tienes dudas, o de plano no crees, yo te diría esto, bienvenido. Puedes, si no te aceptan en otro lugar, puedes llegar a Casa de Fe. Porque aquí queremos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sabes tú que Él invitó a que lo siguieran incluso a personas que no creían en Él? Por raro que parezca. Él invitó a personas que no cumplían un estándar moral para ser sus seguidores. Los que empezaron a seguir a Jesús no creían en Él al principio. Después creyeron. Cuando es llevado a la cruz dejan de creer, se sienten abandonados, no saben qué hacer, pero después al verlo resucitado vuelven a creer en Él para nunca más volver atrás y cambiar el mundo. Así que tú puedes venir a Casa de Fe y puedes participar en un área, invitar a tus amigos sin ser visto de forma rara. Solo pedimos que no desechen aquello que no pueden negar solo porque no lo pueden explicar. Para empezar el tema de hoy, le denominé, es la parte 5, pero le denominé la verdad incómoda. Y tengo una petición, quizás sea incómoda. Una petición es, seamos honestos, totalmente honestos, aunque sea por un rato. Seamos totalmente honestos, porque la verdad, cuando hacemos un análisis de nuestra persona, siendo totalmente honestos, no es fácil. ¿Por qué? Porque implica reconocer que no somos fáciles de amar. Cuando somos honestos sobre nuestra persona, podemos ser honestos sobre las demás personas y decir, no, voy a darte mi opinión de ti honestamente, y eres esto y esto y esto. Pero cuando se trata de nosotros, ser honestos es muy complicado, porque tenemos que reconocer, sí, yo he lastimado. Tenemos que reconocer, sí, a veces mis palabras lastiman.
A veces la forma como hablo hiere. Tenemos que reconocerlo y no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque al reconocer que hemos ofendido, que hemos lastimado, implica que tengo que hacerme responsable. Y a ser responsable nos lleva a la humildad o a la humillación. Y la humildad no es natural en la gran mayoría de las personas, o en nadie, me atrevería a decir. El autoengaño es peor que engañar a los demás. Cuando no somos honestos, hay un inicio, un proceso de autoengaño. Y el autoengaño nos lleva por mal camino. Ahora, en ese sentido, cuando vas en una carretera y te das cuenta, haz de cuenta que vas hacia la costa y el camino que accidentalmente tomaste va hacia el centro del país. Pero en el momento en que te das cuenta que vas en una carretera equivocada, lo primero que haces es regresar. Entonces, en este sentido, regresar es avanzar. Echarte para atrás es progresar. Si no eres honesto contigo mismo, la vida en algún momento, más temprano que tarde, te pasará la factura. Me explico. Piensa cómo sería de diferente tu vida, tu familia, si un familiar, tu papá, tu mamá o quien fue responsable, hubiera sido totalmente honesto y no echara la culpa a los demás. Si tú hubieras sido totalmente honesto y no hubieras echado la culpa de nada a los demás y hubieras asumido tu responsabilidad, ¿cómo sería tu vida? Quizá seguirías en esa relación o en ese trabajo, o no tendrías esa adicción. Si tan solo hubieras tenido el valor de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. Yo soy el problema. Es mi responsabilidad. Dejo de poner excusas y ¿sabes qué? Apechugo. Es mi responsabilidad. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema? Nada, pero me acordé. No, no es cierto. Pero vamos a ver para dónde vamos. El filósofo, escritor, profesor de filosofía y derecho en la Universidad de New York, Thomas Nagel, ateo, él escribió esto y cito: la comunidad científica ha hecho lo mismo de lo que acusan a los religiosos, de tener un Dios que explica lo inexplicable diciendo, Dios lo hizo y es por fe. Pero en esencia, la comunidad científica ha hecho lo mismo. Tenemos vacíos y decimos, eso lo hizo la selección natural. La selección natural no ha explicado y no puede explicar asuntos como el valor de las personas. Termino la cita. El mismo autor, en su libro La Última Palabra, confiesa algo que quizá tú no has admitido si aún no te acercas a Dios. Thomas Nagel dice esto, cito: deseo que el ateísmo sea verdad y me incomoda que algunas de las personas más inteligentes e informadas que conozco sean creyentes. No se trata de que no creo en Dios y que naturalmente espero que mi creencia sea la correcta. Espero que no exista Dios. No deseo que exista un Dios. No quiero que el universo sea así. Sospecho que este problema con la autoridad cósmica no es poco común. Termino la cita. Esto es muy interesante. ¿Qué está diciendo Tomás? Está siendo brutalmente honesto. Muchos no se han dado la oportunidad de reconocer esto. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones. Porque al ser racionales, inteligentes, sabemos que admitir que si Dios existe, abre una puerta que da miedo. Y es una puerta que no podrá cerrar. El mismo Nagel, en un pie de nota, añade que duda que exista, cito, exista alguien que sea genuinamente indiferente si Dios existe. Voy a explicar un poquito más. Hay una diferencia entre decir no creo y decir no quiero creer. Hay una diferencia entre decir no creo y decir no quiero creer. No creo puede ser porque tuve una decepción de lo que yo esperaba que era Dios o que fuera Dios. No creo porque un sufrimiento que me cerré, me lastimó, y dudas o dejas de creer. Por una experiencia mala, por lo que sea, pero ya no puedes seguir creyendo.
Ahora, cuando dice no quiero creer es diferente, porque esto tiene que ver con la voluntad de no querer creer. Y detrás de ese argumento casi siempre es porque la fe se vuelve una verdad incómoda. Porque la fe, la relación con Dios, se vuelve una verdad incómoda. Te niegas a creer porque la fe se interpondrá con lo que quieres hacer, en cómo quieres vivir. Pero siendo honestos, eso no es un argumento, es una decisión. Hay mucha evidencia. La Biblia dice, conocerás la verdad o conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si buscas la verdad, toda búsqueda honesta de la verdad te lleva a Dios. La encontrarás. ¿Cuál es el problema? Lo difícil es reconocer esto. Si esa verdad no te gusta, la vas a desechar. Si esa verdad te hace sentir incómodo, vas a preferir, no quiero que sea verdad, aunque sea aplastante, vas a decir, no quiero que sea verdad. Y al decidir eso, no importa qué tanta evidencia, qué tanta información tengas, nunca será suficiente. Al decidir no querer creer en Dios, porque la verdad es muy dura, porque la verdad te obliga a un estilo de vida, vas a preferir rechazar esa verdad. Por eso hay personas que discuten con los cristianos y no hay ningún argumento que les presentes válido, racional, lógico, honesto, porque han decidido no voy a creer. Quizá tú conoces a alguien, se planta en un argumento, no creo ¿por qué los niños mueren de hambre? Pero eso que no creo y le presentas todos los argumentos que hemos visto en las semanas pasadas y no habrá poder que los convenza. ¿Por qué? Porque han decidido no creer. Pero decidir creer no es un argumento, es una decisión. Blaise Pascal, un filósofo, matemático, físico francés del siglo XVII, él dijo, escucha, cito, voy a citar. La gente invariablemente llegan a sus creencias no en base a la evidencia o pruebas, sino en base a lo que encuentran atractivo. Todos somos culpables de esto. Pocas personas están en busca de la verdad. Pocas personas. Cuando te despiertas nos dicen, hoy quiero vivir en la verdad. Dejaré mis ideas, mis emociones, mis suposiciones, mis opiniones. Si tan solo sé lo que es verdad, viviré por la verdad. ¿Sabes? Nadie dice eso. Se oye utópico, se oye, ¿no? Como no, yo sí, pero no. Siendo brutalmente honestos, nadie dice eso. Todos estamos en búsqueda de la, ¿qué palabra adicionalmente? Felicidad. Todos estamos en búsqueda, quiero ser feliz. Y si la verdad, los valores o los principios se interponen, ¿qué vas a hacer? Vas a renunciar a ese perseguir de la felicidad, pero vivir en la verdad. O si esa verdad se interpone con lo que tú consideras que es felicidad, lo que muy probablemente, o lo que muchos hacen es, abandono la verdad, porque prefiero ser feliz. Si por la verdad eres infeliz, si por los principios no puedes hacer lo que quieres cuando quieres, cambiarás tus principios. Groucho Marx dijo, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Esto es lo que creo, pero si en algún momento se interpone con lo que yo quiero hacer, dejaré lo que creo con tal de hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque no estás en búsqueda de la verdad. Sí, sería bonito tenerla, pero si vivir en la verdad no me deja hacer lo que yo quiero hacer y lo que yo considero para que es necesario para ser feliz, prefiero ser feliz y sacrifico la verdad. Si quieres, no va tan acorde, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Qué prefieres para comer el día de hoy en la tarde? ¿Una ensalada verde, brócoli, lechuga, apio sin aderezo, que la verdad es más saludable? ¿O una buena tlayuda con harto asiento, unas costillitas con gordito de puerco, por supuesto?
Todos estamos en búsqueda de la verdad, más que de la felicidad, más que de la verdad. San Agustín dijo esto. San Agustín dijo, cito, escucha, amamos la verdad cuando nos ilumina, pero odiamos la verdad cuando nos condena. Todos somos culpables de esto. Repito, amamos la verdad cuando nos ilumina, odiamos la verdad cuando nos condena. Y cuando te sientes condenado por la verdad, la rechazas, la desechas. Otra prueba más. Supón, es un caso hipotético porque no sucede. Supón que discutes con tu cónyuge. Supón, nada más así como que, imagínatelo pues. Y a media pelea con tu cónyuge te das cuenta de que él o ella tiene la razón. ¿Qué haces? Sigues discutiendo, sigues peleando. Porque no quieres saber la verdad, quieres ganar la discusión. Cuando sabes en una discusión que tu cónyuge tiene la razón, no te pasa, es que si tienes, es lo que tú estás diciendo es verdad y yo estoy en el error, yo estoy equivocado, te pido perdón y me disculpo. No, sigues discutiendo porque en ese momento se trata de ganar y al terminar, y si ganaste la discusión porque gritaste más, algo hablaste más, sabes que no tienes la verdad. Sabes que no tienes la verdad. Y negarte a reconocer la verdad por miedo o por la implicación, eso quiere decir que hay un tercer elemento que se interpone. Aunque te den razones para que seas cristiano, para la evidencia de Jesucristo, de quien Él dijo que es, aunque te den razones ciertas, válidas, lógicas, no quieres creer. ¿Por qué? ¿Qué es ese tercer factor que se interpone? ¿Por qué no quiero creer? Y siendo honestos, quizá hoy sea el día de reconocer que le echas la culpa a Dios, a la iglesia, a tus padres, a tus pastores, a quien te lastimó, a un cristiano mal ejemplo, a que le echas la culpa a todo mundo, pero quizá la verdad. No quieres reconocer la verdad porque hay algo más. ¿Qué es eso que hay? Quizá la razón por la que no crees no es la ciencia. No es que en aquella iglesia me hicieron esto. No es que conocí un hermano o un pastor que vivía diferente. La historia, no. Quizá es una de las razones siguientes. Sí, como pedí al principio, seamos totalmente honestos. Uno, si Dios existe, soy culpable. Si Dios existe, eres culpable. Mira, quizá estás haciendo algo o hiciste algo que es vergonzoso, que no has confesado, te apena, intentas que quede en el olvido, que quede en el pasado, o intentas quitar ese recuerdo, esa idea, y para no usar etiquetas que usamos los cristianos o palabras que usamos los cristianos, usas palabras que usa la cultura. ¿Qué joven no se equivoca? Pero ¿quién no comete un error? Pero seamos honestos. Hay cosas que estás haciendo que no son errores. Son actos deliberados, totalmente intencionales. Es más que un error. Y lo sabes. Heriste a esa persona. Le debes a alguien. Hay cosas que no puedes reponer o pagar. ¿Cómo regresas esa infancia a tus hijos? Hay cosas que no puedes reconciliar. Y la forma de defendernos, de justificarnos, es en muchos sentidos cultural. Y dices, fue un error. Pero dime, ¿por qué hay una vergüenza? ¿Por qué hay un sentimiento? ¿Por qué hay un residuo, una culpa? Un residuo que te persigue, que te acecha constantemente. Pero si aceptas que Dios es real, explica por qué sientes eso y te dice qué va a pasar. Por eso rechazas la existencia de Dios. Y te dices a ti mismo, no pasa nada, nadie es perfecto, todos somos humanos, pero no es suficiente para calmar o apaciguar esa vergüenza, esa pena, ese residuo. Al creer que Dios existe, eso que etiquetas como error se vuelve más grande y da miedo. Pero honestamente, esa culpa no te la puedes quitar. Si fue un error, ¿por qué te sientes mal?
fue un error. Pero hay actos que tú sabes que cometes que no son un error. Por más que lo maquilles, sabes que no fue un error, fue un aborto, fue una infidelidad, fue un robo flagrante, no fue un descuido, fue una mentira. Pero no nos gusta reconocerlo. Tenía mala intención cuando lo hice, lo dije para meterle veneno a su pensamiento. Pero sabes, cuando lo empiezas a reconocer, en ese momento avanzas. En ese momento es como retroceder para tomar el camino correcto. 1, si Dios es real, soy culpable. 2, si Dios existe, tengo que dar cuentas. Y no nos gusta dar cuentas. Es la historia de la humanidad desde el Edén, cuando le dijeron a Dios, Dios, no te necesitamos. Si no crees en el Edén, olvida ese ejemplo, pero no puedes negar que hay en ti, está en ti la ilusión de hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, y que no haya ninguna consecuencia. Pero has vivido, has hecho lo que quieres, cuando quieres, como quieres, y cuando empiezan las consecuencias, cuando te das cuenta que te pasaste de la raya, ya es tarde y empiezan los remordimientos. Mira, si dos personas que no rinden cuentas se casan, tendrán conflictos constantes. Ahora, el problema es que si aceptas que Dios existe, como dijo Pascal, no puedes dejar, como dijo Nagel, no puedes dejar de someterte a una autoridad cósmica. Si es Dios, no hay alternativa más que someterse. Y si reconoces que Dios existe, sabes que te pedirá cuentas. Y esa es la razón por la que muchos no quieren reconocer la verdad de Dios, para no dar cuentas. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué nos resistimos a lo que es bueno para nosotros? Admitir que Dios es real es reconocer entonces que me debo someter a Él. Y por eso nos resistimos. Pero nos resistimos hasta que la vida nos pide cuentas y nos obliga a ir a Él. Si Dios existe, si Dios es real, eres culpable. Si Dios existe, tienes que dar cuentas. Si Dios es real, estás equivocado. Él es Dios y tiene razón. Pero ¿qué hay en nosotros que no nos permite admitir la verdad? ¿Qué es eso que aun cuando sé que estoy equivocado no lo puedo reconocer? El ejemplo que ponía en el conflicto, en una discusión con el cónyuge. Cuando estás peleando y sabes que tu cónyuge tiene la verdad, ¿por qué es tan difícil reconocerlo? ¿Te has preguntado qué es aquello que te impide decir, sí, estoy equivocado? ¿Qué es eso? Y es importante saberlo, porque esa lucha será constante, será todo el tiempo. Y aquí va la propuesta. Quizá ese tercer elemento que hacía referencia, lo cual nos impide reconocer, quizá es orgullo. Es orgullo que no nos permite reconocer que estoy equivocado. Si es así, la forma de avanzar es retroceder. La forma de avanzar es en sentido contrario. Si voy caminando en la carretera del orgullo, tengo que cambiarme para ir en la carretera de la humildad. Y la humildad no es natural en nadie. La humildad es el camino correcto. La humildad te hace avanzar, porque la humildad te lleva a admitir, tienes razón, estoy equivocado. Tienes razón, sabes más que yo. Tienes razón, hiciste lo correcto. La humildad te hace avanzar. La humildad te hace aceptar nueva información y reconocer cuando estás equivocado. Y mientras más rápido lo reconozcas, más pronto estarás avanzando en el camino correcto. Pero nos resistimos. La humildad nos lleva a reconocer nueva información. El orgullo nos lleva a creer que lo sabemos todos. Y como se le atribuye a Benjamin Franklin, si no puedes convencer, confunde. Y hablas, 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 y hablas. El caso es que, si no gano, empato, pero nunca pierdo. Ningún argumento, nada, yo gano o empato, pero nunca pierdo. Ese es el orgullo. La humildad de reconocer e ir en esa dirección. Resumiendo un poquito, si Dios existe, soy culpable.
Si Dios existe, tengo que rendir cuentas, Él es Dios. Y si Dios existe, yo estoy equivocado. Y el problema de admitir que no somos culpables, el problema de admitir que no nos gusta dar cuentas, el problema de admitir que no queremos reconocer cuando estamos equivocados, eso está en la naturaleza de todos. Por eso buscamos argumentos para no creer. ¿Por qué? Porque no quiero creer, no quiero dar cuentas, no quiero someterme ante nadie, no quiero sentirme culpable. Y es tu prerrogativa, pero no es un argumento contra la existencia de Dios. Solamente es una respuesta, es una reacción a su existencia. La resistencia a reconocer a Dios explica por qué desarrollas la habilidad para encontrar argumentos. ¿Por qué no crees en Dios? Es que una vez cuando era chiquito le pedí que sanara a mi abuelita que tenía 99 años y como no la sanó, entonces Dios no existe. No quieres creer en Dios. No, es que ¿por qué fue el tsunami? ¿Por qué el terremoto? Es que ¿por qué este COVID? ¿Por qué no hace nada? Leí por ahí en tono de burla, ¿por qué ahora los cristianos no están orando en los hospitales? ¿Quién les dijo que cada vez que ore, Dios está obligado a? Y vas a dar argumentos y argumentos, no, porque una vez un pastor me hizo esto, un cristiano me hizo esto, una vez. No es argumento contra la existencia de Dios. Entiendo, es una respuesta, pero no es un argumento. Y muchos hacen ese argumento con tal de no sentirse culpables, con tal de no dar cuentas. ¿Por qué? Porque no te gusta estar equivocado, no te gusta estar equivocada. Y buscas argumentos en la ciencia, el sufrimiento, que los pastores, que la playa, que la luna será que no te ama, etcétera, etcétera. En muchos, los argumentos contra Dios vinieron después de decidir, no quiero que Dios sea real. Y aunque les presentes argumentos lógicos, veraces, documentados, no van a creer, porque no quieren creer. Pero su voluntad de no querer creer no es un argumento contra la existencia de Dios, es una respuesta, es una reacción a la realidad de Dios. Esto nos lleva a las buenas nuevas. Reconocer que el problema es nuestra resistencia y no la existencia de Dios requiere honestidad. Y al reconocerlo habrás dado un paso hacia Dios. Es buena noticia, porque al reconocer que en realidad se trata de tu resistencia, en ese momento das un paso hacia Dios y te unes a miles de personas que han luchado con la humildad o contra el orgullo, que han luchado para someterse a Dios desde el principio de los tiempos. Y digo que es buena noticia porque si Jesús está en lo cierto, y la evidencia nos dice que sí, si Jesús está en lo cierto sobre lo que Él dijo de Dios, entonces hay perdón. Tu rebeldía, tu orgullo, errores, pecados, son la plataforma para que Dios muestre su amor por ti. Pablo, el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, después tiene un encuentro con Dios a través de Jesús. Lo pone así en Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor. No solo lo dijo, Dios demuestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos de los que se equivocan, de los que viven en el error, de los que decían nadie es perfecto, cuando todavía éramos pecadores, cuando reconoces que eres malilla, cuando reconoces que hay orgullo, hay soberbia, hay ira, cuando reconoces que haces las cosas con maldad, con mala intención, a propósito, cuando reconoces que no fue un error, nada de esto fue un error, sino que fue con intención de lastimar. Sabías que no era correcto y aún así lo hiciste. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El nuevo ateísmo dice, a ver, si Dios es Dios, entonces ¿por qué no dices 1, 2, 3, salvación para todos mis amigos? ¿Por qué no salva a todos y ya? ¿Por qué tuvo que morir alguien? La respuesta es, porque Dios quiere tener una relación con la humanidad. Y no puede haber una relación íntima por quien no te sacrificas. Este es un paréntesis. Eso explica mucho de las relaciones en el matrimonio. Ese es otro tema. Que alguien se sacrifique habla poderosamente. Eso dice el Evangelio. Y es lo que creemos los cristianos. Dios demostró su amor por ti.
descendió para relacionarse contigo. Toda relación demanda sacrificio. Cada ofensa requiere perdón. Cada ofensa demanda restitución. Y la historia nos dice que es lo que tú recibes cuando tienes una relación con Cristo. Dios demostró las dos cosas, perdón y restitución. ¿Quieres alejarte de Dios? Aún cuando en tu mente, en tu corazón y la evidencia te dice que Él es real. Si Dios existe, entonces tenemos una base para los absolutos morales, para la justicia. Si Dios es real, hay una explicación de lo que debe ser contra lo que puede ser. Mira, tú no siempre haces lo que sabes que debes hacer. ¿No es cierto? Tú dices a otras personas, no me hables así, no me trates así. Pero ¿te das cuenta que tú le tratas igual o peor? ¿Qué es eso? Sabes cómo debes tratar a los demás, sabes cómo se debe tratar a los demás, aunque tú no lo haces. Pero esperan que lo hagan contigo. Te traten como se debe tratar. Y si no lo hacen, te enojas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pero si Dios es real, hay una ley superior que gobierna tu corazón. Lo que sabes que debes hacer, aunque no puedas cumplir. Sabes que debes cumplir, aunque a veces no puedes cumplir. Pero si Dios es real, eso se soluciona. Porque hay perdón. ¿Quién quiere a Dios en su vida? ¿Alguna vez? Ninguno de nosotros quería. ¿Quién quiere a Dios en su vida? ¿Alguna vez? Ninguno de nosotros. Pero si la pregunta la cambiamos, si la pregunta es, ¿quién necesita a Dios en su vida? La respuesta es, todos. Nuestro Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. En el Nuevo Testamento se dan sus nombres, se documenta. El más famoso, el hermano más famoso, quizá más famoso sea, es Santiago. Por los evangelios se documentó. Sabemos que la familia no creía en Jesús antes de la resurrección. Es más, pensaban que estaba loco. Pero al resucitar, cambiaron de pensar. ¿Quién no lo haría? Tú también lo harías. Reconocieron que se habían equivocado. Santiago pudo pensar, estaba equivocado, pero te vi morir. Llevé flores a la tumba y ahora aquí estamos platicando, y cambió de parecer, reconoció que se equivocó. El año 62 después de Cristo, el sumo sacerdote Ananías hizo algo ilegal. Reunió al Sanedrín y juzgó a Santiago por blasfemia, condenado a morir apedreado, por tener fe en su hermano y Salvador. Santiago escribió una carta que fue tan valiosa para la iglesia que le sacan copias y copias. Esa carta en el Nuevo Testamento se llama Santiago. Santiago escribió esto en el capítulo 4, verso 8. Ya voy terminando, voy cerrando. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quizá recuerda su experiencia, lo equivocado que estuvo, lo difícil que es. Imagínate, ¿cómo va a reconocer Santiago que su hermano es el Hijo de Dios? No es fácil. Y después darse cuenta que efectivamente era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. No es fácil reconocer que pudo ayudar a su hermano y lo rechazó, lo trató mal. Se da cuenta que no es fácil acercarse a Dios cuando has hecho lo posible por alejarte. Por lo que dice después, debes aceptar los hechos, y tú que no te congregas, porque, ay, es que todos los cristianos son hipócritas. Ay, es que en aquella iglesia hacen esto. Ay, es que no, es que aquel hermano que... Es que un pastor tiene un carrazo. Es que... Seamos honestos. No te gusta dar cuentas. No te quieres someter ante Dios. No quieres reconocer que Dios tiene la razón y tú estás equivocado. Si te quieres alejar de Dios, no. Hoy es el tiempo para regresar a Dios. Y si tú has puesto argumentos, hoy es el tiempo para regresar o por primera vez buscar a Dios. Si tú no te congregas diciendo, no es que Dios está en todo lugar, es que yo no necesito congregarme, no te engañes a ti mismo. Sé honesto. No me gusta porque cuando empiezan me siento confrontado y yo quiero vivir mi vida así, y cuando me dicen que es pecado, mejor me voy de ese lugar porque no, yo no quiero que me digan que estoy, porque ¿quién eres tú para decirme? Es Dios.
quien estableció normas para tu protección. Dios seguirá siendo Dios. Dios no es más Dios porque tú le obedezcas. Tú y yo tendremos una vida mejor cuando más le obedecemos. No es fácil, no. Por eso requiere humildad. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Es su forma de decir: reconoce que no fue un error. No se te chispoteó. Fue un chisme, lo dijiste así descaradamente, a propósito. No digas: ay, es que no me di cuenta. No, lo planeaste todo un mes. No digas: ay, es que si me buscan me encuentran. No, reconoce: tengo un problema, yo tengo un problema. Sabías que había consecuencia y lo insiste. Dice: límpiense las manos, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifican su corazón. Deja de jugar. Reconoce lo que sabes en tu corazón que es verdad y no lo quieres ver por la implicación que tiene y da miedo. Pero no te escondas detrás de datos, de ciencia, de un cristiano, de una iglesia, de un pastor. No hay razón para esconderse de Dios. Y lo más difícil, Santiago lo sabe porque él lo vivió. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor. Así es como te acercas a Dios. Y nos dice cómo. A pesar de lo que has hecho, a pesar de lo necio que hemos sido, a pesar de lo lejos que has estado, de lo mal que has actuado, Santiago nos dice, porque Él lo vivió, cómo Dios responderá. Humíllense delante del Señor y Él, ¿qué? Los exaltará. ¿Qué más evidencia de un Padre amoroso? Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Palabra de Dios. La verdad incómoda. No pienses en nadie más. Quizá alguno ya está pensando: ay, cómo no escuchó fulanito porque él es... No, piensa en ti. Las áreas en que tú no eres honesto. Las áreas en que tú te justificas de muchas maneras, incluso como cristiano. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es de la ley. Es que yo no sé. ¿Qué argumento vas a poner? Lo que tú sientes contra lo que la palabra de Dios dice. Es verdad. En la iglesia hay hipócritas. Hay espacio para uno más. Es verdad. La iglesia no es perfecta porque está formada de personas imperfectas. Pero es verdad que Dios ha prometido manifestarse en la iglesia. Es verdad que la palabra dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y como ha salido como en memes, ¿no? Así de aquellos que visitan tantas iglesias, pero no están aquí, no veo que estén conectados todos. Vivamos una vida humilde ante Dios. Reconozcamos que le necesitamos. Y si tú estás escuchando por primera vez o resonó en tu corazón y no tienes una relación con Dios, te invito a que abras tu corazón ahí donde estás. No es una religión. Es la evidencia, es entendible, es lógica, es racional. Y es profundamente espiritual, que a veces se manifiesta en tu emoción. Y puedes llorar, reír, tener una paz. Pero es la presencia de Dios. Y tú, mi hermano, familia de Casa de Fe o de donde nos escuchen, están desde Mérida, Chiapas. Tú que nos escuchas, vuelve a Dios. Haz un compromiso con Él, de ser humilde ante Él, de leer su palabra. Y donde te llame, donde te corrija, humildemente dile: Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Vamos a orar. Y si tú quieres tener una relación con Dios,
que ahí en tu lugar puedas hacer una oración. La oración no te hace cristiano, la oración es el inicio de una comunicación con Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad nos gusta cuando nos ilumina, pero no nos gusta cuando nos condena. Pero no es problema de la verdad, es problema de mi orgullo, de mi soberbia, que no me gusta reconocer. Te pedimos perdón. Y Padre, si hay alguien ahí en este momento frente a su celular, a su computadora, que sabe que tú le estás llamando, que sabe que tú le estás diciendo, esto lo dijo por ti, porque te amo, porque no tienes que huir más, no tienes que seguir lastimándote ni lastimando. Dios no te condena, te quiere restaurar. No es para que Él esté mejor, es para que tú no vivas con dolor ni con remordimientos. Y dile ahí, Señor, te abro mi corazón. Hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no puedo dejar. Hay muchas cosas que no quiero dejar. Pero no puedo negar que tú eres Dios. Hay algunas cosas que no sé cómo abandonar, no sé cómo romper, no sé cómo dejar. Pero sé que eres verdad, que eres real y que demandas, pides de mí santidad, pero no sé cómo, no puedo. Ayúdame, te necesito. Admito que estoy en un error, admito que he puesto argumentos, pero la realidad es que tu amor hoy me ha hablado. Entra a mi vida, entra a mi corazón y dame paz. Ahora déjame orar por ti. Amado Padre Celestial, tú sabes quién hizo esta oración en voz alta o en silencio en su mente, porque tú estás aquí conmigo, pero tú estás ahí con esta persona, tú no estás sujeto al tiempo ni al espacio, tú estás en todo lugar. Que ahí en este momento tú abraces su corazón, su cuerpo, y le digas, yo estoy contigo, no temas, porque vine a salvarte, a perdonarte. Padre, dale de tu paz, y que vea en estos tiempos tu misericordia y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hacer otra oración. Han habido personas que han estado enfermos, enfermas. Así que vamos a hacer una oración por sanidad, creyendo, dice la palabra, que en sus llagas hemos sido todos curados. Si tú estás en una cama de hospital, en tu casa, estás internado, si tú estás con alguna dolencia, vamos a orar. Porque yo creo en un Dios que hace milagros. No está obligado, pero como Padre amoroso y en su infinita soberanía, hace lo que es mejor. Yo he visto y he escuchado testimonios de una oración respondida. Oremos juntos. Padre, en este momento nos unimos en intercesión por aquellos de mis hermanos que están con algún padecimiento en su cuerpo físico, en el estómago, en la garganta, en las articulaciones, en la espalda, Señor, en sus huesos, en algún órgano, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que en tus llagas hemos sido todos curados, papá. Sabemos y entendemos el contexto, no es una obligación, Padre, porque merecemos la muerte, pero nos has rescatado de la muerte eterna. Y con humildad venimos a decirte como ese leproso, yo sé que tú puedes, si quieres, en el nombre de Jesús. Que ahí donde estás sentado, sentada, acostado, en el nombre de Jesús, a ti, que el Espíritu Santo toque tu cuerpo, que el Espíritu Santo te dé sanidad, que el Espíritu Santo guarde tu vida y levante tu cuerpo, que tengas sanidad y puedas dar testimonio. El propósito de la sanidad no es satisfacer egoístamente tu necesidad, es para dar testimonio de su poder y no te quedes callado. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu cuerpo. Padre, gracias. Gracias porque tú has obrado sanidad en la Ciudad de México, aquí en Oaxaca, en Chiapas, en todo el mundo, Padre. Por aquellas mujeres que han pasado por cirugía, levántales, Padre, que su recuperación sea pronto en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a preparar los elementos. Bueno, ya están preparados los elementos para la comunión, así que le pido a mi asistente que me pase los elementos. Y vamos a compartir los elementos de la comunión. Si ya tienes todo listo, recíbelos ahí. Toma el pan. Y dice la Escritura. ¿Ya están listos todos? O sea, ahí ya distribuyeron los elementos a los que están ahí. Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Ahora tomen la copa en sus manos. Dice la Escritura: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Ahí agradécele a Dios en tus palabras en unos segundos. Gracias, Señor, por este recordatorio de tu sacrificio y de tu promesa que volverás. Y los tiempos nos indican, Padre, que tu regreso es pronto. Que nos encuentres firmes, que nos encuentres trabajando en aquel propósito que nos has dado para tu gloria y tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a ofrendar y a diezmar. Toma tu ofrenda, toma tu sobre o tu servilleta donde la envuelvas, tu diezmo y tus ofrendas. Y que puedas ser agradecido con Dios. Que puedas dar de lo que te ha dado Él. Yo creo en la palabra, yo creo en la promesa. Habrá escasez, pero no habrá pobreza. Aprenderás a ser mejor mayordomo de lo que Él te permite tener. Toma tu ofrenda, toma tu sobre, toma tu diezmo y entrégaselo a Él. Al final, si quieren, me mandas un mensaje, me llamas y nos ponemos de acuerdo, te damos el número de cuenta en el cual puedes depositar. Pero vamos a entregarlo a Dios primeramente. Vamos a orar. ¿Estás listo? Toma tu ofrenda, toma tu diezmo. Dios está ahí y a Él se lo estás dando. Recíbelo. Padre, recíbelo. Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Vivimos en la obediencia, Señor, porque hay bendición en la obediencia. No queremos esperar, Señor, a que lleguen los tiempos difíciles para entonces empezar a confiar en ti. Si confiamos y creemos, Señor, en la salvación que es eterna, confiaremos en ti para la provisión diaria a través de la obediencia de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada familia, a cada mujer, a cada varón, a cada joven, a cada persona que en un acto de fe, de fidelidad, aparta lo que de ti ha recibido, Señor. Y que en esta semana tenga provisión, que el día de hoy vea bendición en su vida.
Que el día de hoy vea bendición en su vida, en el nombre de Jesús, Padre. Que no tenga necesidad de alimento, que tenga siempre un sustento, papá. Porque lo hemos visto como tú suples de maneras milagrosas, Señor. Nuestra confianza está en ti. Trabajaremos, nos esforzaremos, haremos lo humanamente posible. Que lo imposible tú lo haces, Padre. Bendice a cada familia, a cada hogar, a cada persona que está escuchando esta transmisión. En el nombre de Jesús tendrás bendición, tendrás salud, tendrás provisión para ti y para tus hijos, para los hijos de tus hijos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.